prepara adecuadamente la escuela a los niños para enfrentar el mundo real. La única forma de crecer es aprender. Trabaja en tus sueños porque si no alguien te contratará para trabajar por los de él. Queridos amigos, bienvenidos a un programa más de Haz que suceda, enciende la mente. El día de hoy estamos iniciando con una nueva aventura, con un nuevo invitado y con mucho material por delante. Hola Renato, ¿cómo estás? Hola Margarita, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Haz que suceda, enciende la mente. ¿Cómo has estado, Margarita? Bien, muchas gracias. ¿Ustedes qué tal? Muy bien. ¿Y tú, Renato, qué tal? ¿Cómo has estado? César, muy buenos días, Margarita. Pues aquí nosotros grabamos los lunes. Hoy iniciando con el pie derecho, muy emocionados, muy contentos, porque hoy traemos un nuevo autor a la mesa. Así es, y de verdad, queridos amigos, queremos que ustedes estén siempre conectados con nosotros. Y pues hemos venido invitando a varios amigos, con autores de libros, ¿verdad? Ya los llamo amigos porque nos han enseñado tantas cosas. Y el día de hoy pues vamos a empezar con un invitado muy especial. Este invitado es un bestseller, es un libro que es conocido por muchos de ustedes, pero queremos darle un enfoque con una sinergia entre nosotros tres de qué beneficio nos produce. Y el invitado de hoy para este libro que vamos a trabajar durante las siguientes semanas, que estaremos intercambiando con ustedes ideas, opiniones a través de nuestras redes, es Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Entonces es un libro que ha sonado mucho, muchas personas han trabajado mucho en él, muchas personas les ha generado impacto. Nosotros pues la verdad es que quiero iniciar hablando un poco que es un libro no de situaciones muy concretas, sino más que todo es una estructura motivacional pura. Una pureza en motivación para poder lograr situaciones muy específicas en tu vida. Y en este caso, Robert Kiyosaki, el autor de este libro, nos hablará nosotros estaremos intercambiando con ustedes ideas, opiniones, sobre cómo nos hablará él sobre todo lo que a él le dejó la vida, en la forma en que se preparó, en la forma en que él ve la vida de una perspectiva diferente. Entonces, queridos amigos, el día de hoy iniciamos con un nuevo invitado. Y introduciendo un poco en la temática, pues este libro, Padre Rico, Padre Pobre, fundamentalmente va a narrar en toda la etapa lo que los padres ricos enseñan a sus hijos y lo que los padres pobres o de estructura mediana le enseñan a sus hijos de una forma diferente, ¿verdad? Entonces, la verdad es que me encanta la parte introductoria, que es la que estaremos el día de hoy, donde sabemos que este libro está dedicado a todos los padres de familia del mundo, los maestros más importantes de los niños. Entonces, realmente nos da unas herramientas muy buenas que ustedes las irán viendo en el transcurso de esta mañana que estamos compartiendo en este día. Tomamos un tiempo para compartir con ustedes y las sabias enseñanzas que este bestseller nos da. Pues bueno, sin más que decir, todo el día de hoy vamos a hablar de algo bien importante que creo que todos nosotros lo hemos vivido en algún momento, y es que verdaderamente existe una necesidad de una forma de ver la vida diferente, ¿verdad? Margarita, ¿qué le deja a usted la introducción de Robert Kiyosaki al libro Padre Rico, Padre Pobre? Gracias, César. Yo siempre dije, voy a leer. La verdad no había leído este libro, les tengo que confesar, no lo había leído, pero tanto que me han hablado del libro y tanto que he escuchado que si quiero emprender, que si quiero hacer un proyecto, léete el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Había leído otros libros de Robert Kiyosaki, pero este no lo había leído, a pesar de que es su bestseller, ¿verdad? Entonces, la verdad que me emociona mucho comenzar a leerlo y a compartir con ustedes de lo que nos deje. En la parte introductoria, quien habla del libro es más la persona que es como partner, digámoslo así, de Robert Kiyosaki, que es Sharon Lechter, y ella nos habla de la primera parte, que existe una necesidad, y la verdad que sí lo engloba muy bien el título. Ella es contadora pública y de hecho no la ubico en alguna fotografía, no la he visto. Normalmente yo miro los autores en internet, pero a ella no la he buscado.
pero sí se me hace una persona muy inteligente por todo lo que escribió en este momento, en esta parte introductoria. Y ella comienza con una pregunta vital, que es: ¿prepara adecuadamente la escuela a los niños para enfrentar el mundo real? Miren qué fuerte. Y digamos, el dicho, ¿verdad?, común que siempre escuchamos, que estudia mucho, obtén buenas calificaciones y encontrarás un trabajo bien pagado con grandes beneficios. Entonces, si a mí me hubieran dicho esto hace unos 20 años, no, menos todavía, hace como 5 años, me he dicho, sí, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que tener un título, hay que, bueno, tantas cosas para poder tener un buen trabajo. Y ese es el sistema, así funciona, digámoslo así. Pero con este libro vamos a romper ese esquema, ese sistema, porque nos da a entender de que eso no es lo que funciona realmente. Y si ustedes tienen ese pensamiento de que para tener un buen trabajo, para ser alguien en la vida hay que estudiar y tener buenas calificaciones, durante todo el tiempo que estemos hablando de este libro vamos bueno, no es que nos vayamos a convencer, sino que ustedes mismos se van a convencer de que no es así. Y que la vida no se trata solo de tener 10, sino que más bien cómo yo pongo en práctica mis conocimientos. Entonces, esto que les acabo de decir, prácticamente Sharon lo escribe como, bueno, esto es lo que decían mis papás. Ella menciona eso de que, tienes que tener buenas calificaciones para tener un buen trabajo y tener buenos beneficios en él. Eso decían los papás de Sharon, y por supuesto, todo eso ella lo creía así. En 1976, Sharon se graduó con honores. Ella se casó con una persona que iba por un camino similar al de ella, ¿verdad? Me imagino que eran súper inteligentes, son muy inteligentes, mejor dicho. Y entonces menciona mucho que ambos provenían de familias muy trabajadoras, o sea, recursos modestos, carreras exitosas, etc. Ella comenta que todo eso, de la parte, digámoslo así, académica o de la carrera exitosa, no era lo que ellos esperaban, ¿verdad? Cambiaron de trabajo varias veces. Igual ella no contaba con planes de pensión a su nombre. De hecho, sus fondos para su retiro, nada que ver. O sea, esos son por parte de contribuciones individuales. Y ellos poseen 3 hijos actualmente, donde ella menciona que invirtieron cantidad de dinero en la educación de ellos. Pero un buen día, uno de sus hijos regresó de la escuela muy cansado y se quejó mucho de estudiar. Es como cuando quien nos está escuchando y tiene hijos, aquel niño que se cansa de estudiar y llega ahorita, pues obviamente ustedes se identificarán, no sé, pero ese hijo que llega, ya no quiero estudiar, ya me aburrí, etcétera, pues lo mismo le pasó a Sharon. Y le preguntó, ¿por qué debo dedicar tiempo a estudiar temas que nunca, fíjense, el alcance de su hijo, que nunca utilizaré en la vida real? Yo también me preguntaba eso, no sé si ustedes también, cuando uno tenía que cubrir ciertos créditos en la universidad, y esto qué se trata, y esto de dónde proviene esta clase, para qué me va a ayudar a mí, y qué necesidad tengo de invertir tanto tiempo de estudio para esta clase. Y entonces Sharon le contestó, porque si no obtienes buenas calificaciones, no podrás ingresar a la universidad. Entonces miren, ella realmente me encantó la introducción, porque viene desde la parte de su vida y la pone en un libro, y todo esto tiene un sentido de ser, ahí sí que un sentido de ser, porque realmente eso no es lo que pesa a una persona exitosa. Entonces, pero no quiero seguir yo, claro. Voy a dejar a Renato que sí, claro. Iba a contar todo, ¿verdad? Pero me emocioné. Lo que les quiero decir con esta parte es que los que nos están escuchando, los que nos están viendo, los diferentes canales, es que esto no es lo más importante, no es lo más importante. Y si ustedes tienen ese pensamiento, esperamos que con esta introducción y este libro podamos ayudarles a que tengan un pensamiento diferente para poder crecer de otra manera. Sí, y la verdad, Margarita, Renato, pues nos hará un aporte muy significativo. Yo quiero tomar algo muy importante de lo que usted dijo.
la educación de una manera yo he sido educador, no sé cuántos años, y creo que se ha equivocado en la forma que hemos usado las escuelas para enseñar a las personas, ¿no? O sea, yo soy parte de esa mala enseñanza, voy a decirlo así, y haber trabajado en instituciones educativas, tanto públicas como privadas en nuestro país. La verdad es que hemos enseñado cosas basadas en la memoria, la repetición, fuera del mundo real. Los niños cuando salen, o los adolescentes cuando salen del high school o del bachillerato, como le llamamos acá, salen totalmente con una estructura muy básica. No les hemos desarrollado un pensamiento y no les hemos enseñado para un mundo real. Exacto. No los preparamos para otra cosa. Yo tengo una anécdota que cuando yo recibía practicantes hace un tiempo en la empresa y les preguntaba, bueno, ¿y cuál es su sueño? ¿O por qué están estudiando lo que se metieron a estudiar? ¿Qué quieren hacer? Ninguno me supo decir con claridad por qué se habían metido a estudiar lo que se habían metido a estudiar. Y era parte de edición de videos, recuerdo yo. Y realmente yo me asombré, eran personas, digamos, muy capaces, súper inteligentes, hicieron una cantidad de horas significativas en donde yo estuve pues ahí liderando. Y al final, gracias a Dios, pues sí creo que la pregunta que les hice en ese momento, como que les movió un poco el pensar de verdad, y yo por qué y hacia dónde quiero llegar, porque si solo es obtener un título y ponerlo en una pared, no es el chiste, ¿verdad? Sino más bien, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Hacia dónde quiero ir? Así es, Margarita. Pues la verdad, queridos amigos, esto es lo que queremos de nosotros, encender la mente de ustedes cuando participan con nosotros a través de las que suceda. Pero Renato, cuéntanos, tú en tu experiencia que tienes ahí, me imagino que ponga mucha atención porque nos va a compartir algunas estructuras muy similares a la que Margarita nos propone, donde realmente no estamos preparándonos para un mundo real, nos prepararon para un mundo irreal fuera de lo que hoy realmente el mundo tan exigente pide. Pero Renato, cuéntanos tú qué te deja Robert Kiyosaki en su introducción acá. Pues quiero comenzar iniciando pues contando cómo fue que paré leyendo este libro hace aproximadamente unos 17, 20 años. La verdad es que terminé mi educación media sin lograr terminar un libro, porque en el colegio siempre nos dan algún libro, pero leía únicamente hasta donde me alcanzaba el tiempo antes del examen. Igual terminé la universidad sin terminar ningún libro, porque primero llegaba la fecha de examen antes que yo terminara el libro. Y el primer libro que terminé al 100% fue el libro de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre. Y me encantó. Pues, si ustedes saben, yo estudié arquitectura y estábamos remodelando una tienda de un cliente y de alguna manera le caí bien y me dijo, mira, te quiero regalar este libro. Y me regaló el libro que se llama Retírate Joven y Rico. Siempre de Robert Kiyosaki. Y creo que dice retírate joven y rico antes de los 40 o 45 años. Y cuando lo comencé a leer, pues yo estaba trabajando por mi cuenta, yo sabía que no iba a tener un seguro social, ni iba a tener prestaciones, entonces pues el título era bien llamativo y dije tengo que buscar una alternativa para generar ingresos cuando me vaya a jubilar o cuando ya no tenga la fuerza necesaria para trabajar. Entonces decidí comenzar a leer el libro. Y en el libro hace referencia, como dice el libro, Padre Rico, Padre Pobre. Como dice el libro, Padre Rico, Padre Pobre. A mí también me pasó lo mismo que a ti. Y no fui con el libro de una vez, sino que terminé el libro. Pero sí, continúa. Y cada capítulo que iba avanzando, hacían la referencia al libro, como dice el libro, Padre Rico, Padre Pobre. Entonces decidí cerrarlo y conseguir el libro, Padre Rico, Padre Pobre. Y pues como les digo, fue el primero que leí y me encantó y siento que debe ser uno de los libros, de los pilares que debe leer toda persona. Sí. Y el libro lo que pretende es desmentir o derribar la idea de que necesitamos ingresos elevados para hacernos ricos.
Y quiero contar dos anécdotas, porque conozco a dos personas. Uno que trabaja para una empresa una empresa grande, muy prestigiosa, y con sus ingresos, porque era una persona muy ahorradora, fue comprando una casa. Luego en su trabajo, pues así, si le daban un bono o le daba un aguinaldo o al final una bonificación, la guardaba y con eso enganchaba a otra casa. Cuando yo lo conocí, parece que ya recibía de sus rentas más de $10,000 mensuales, solo con su trabajo. No, y no era el gerente, no era esa persona con un alto perfil, simplemente era una persona con mucha inteligencia financiera. La otra persona era un plomero. Yo estaba saliendo de un proyecto y decidí así darle jalón a un plomero para acercarlo a la parada de bus y tratarlo, y en el camino traté de darle así como algunos tips de qué hacer con su dinero. Y cuando le pregunté que cuánto ganaba, que si le sobraba dinero, que qué hacía con el dinero, para mí fue una gran sorpresa y él me paró enseñando a mí, porque me contó que él con su dinero, lo que le sobraba, fue ahorrándolo, y dice que vivía en una comunidad muy lejana y que la gente salía como a las 3, 4 de la mañana y caminaba 1 o 2 horas para la parada del bus. Entonces dice que compró un microbús viejito, que era lo que le alcanzaba, y puso a su cuñado a trabajar el microbús. Una parte se la daba a su cuñado y el resto se la daba a él. Y con ese dinero que le daban a él, yo dije, con eso pues se da las grandes fiestas, o como diría el hombre más rico de Babilonia, se gozaba esas mieles de la vida. Pero no, dice que él guardaba ese dinero y compró un molino de mixtamal, que es para moler maíz, y puso a su esposa alquiló un local y puso a su esposa a cuidar ese negocio. Esos dos negocios le daban el doble de lo que él trabajaba. Él, siendo una persona sin educación, porque a escasos logró llegar a primaria, tal vez primero o segundo primaria, pero tenía una gran habilidad en educación financiera. Él, si quería, podía dejar de trabajar, porque esos dos ingresos le daban a él más de lo que recibía trabajando. Pero él seguía trabajando porque tenía una meta muy grande y no solo eran esos dos ingresos. Entonces eso demuestra que no es necesario tener ingresos elevados. Otro es derribar la idea que nuestra casa es una inversión. Una vez me estaba cortando el pelo con un barbero y pues hay barberos que son meros platicadores. Cuando uno se está haciendo el corte, platicando un poquito de finanzas, porque las finanzas me apasionan y no pierdo la oportunidad de tocar el tema. Y viene él y me dice, pues yo soy millonario desde los 22 años. Y yo me quedé sorprendido, así como que la verdad es que no creí que no fuera posible, porque en el mundo de la inteligencia financiera realmente no está destinada para algunos pocos, sino es para cualquier persona que decida recorrer ese camino. Y cuando me dice, yo le pregunté, mira, ¿y cómo fue que te hiciste millonario? Mi casa, cuando cuando me casé a los 22 años, enganché una casa y voy a terminar pagando más de 1 millón de quetzales. Le digo, con todo intereses, correcto. Posiblemente la casa costaba 250,000, pero después de 30 años iba a pagar más de 1 millón con capital e intereses. La idea es que él pensaba que su casa era un activo. No estaba más equivocado, porque en su balance, para él, la casa es un pasivo, porque todos los meses tiene que darle dinero, todos los meses tiene que meterle dinero a la casa. Pero ¿quién recibe ese dinero? El banco.
O sea, realmente en el balance, un activo, el banco tenía el activo de esa casa, porque él tenía que pagar una letra mensual todos los meses. Recordémonos que el espíritu de la palabra un activo significa que me genera ingreso, que entra dinero en la bolsa, y pasivo es todo lo que sale de mi bolsa. O sea que esa casa iba a ser para él un activo después de 30 años. Pero mientras transcurría ese tiempo, iba a ser un pasivo para él y un activo para el banco. Otro mito que quiere derribar el autor es que este libro no pretende que nadie se haga rápido o que nadie se vuelva millonario rápidamente, sino que adquiramos una responsabilidad de educarnos financieramente. También es adquirir una maestría en cuestión de dinero y despertar el genio financiero que llevamos dentro, porque hay varios tipos de inteligencia y como bien mencionaron Sharon y Michael, que eran una pareja de esposos, ellos eran muy inteligentes y eran personas asalariadas, y Michael, bueno, los dos se habían graduado con honores, pero Michael tenía una licenciatura en ingeniería y otra en leyes. Y con la licenciatura en leyes fue como conoció a Robert Kiyosaki, porque Robert fue a patentar el juego La Carrera de la Rata, que es un juego parecido a Monopoly o Bancopoly. Es un juego muy interesante que los invito para que todos lo jueguen. La próxima vez voy a traer aquí el juego para que lo puedan ver. Y cada vez que jugamos me dicen, pero esto no se puede, como esto no funciona en la vida real. Claro que sí, estas inversiones son reales. O sea, no es una inversión ficticia. Pero ¿cómo voy a ganar tanto? Pues en la vida real se puede. Pensamos que a veces es un juego, pero realmente funciona así. Lo único que no tenemos es el conocimiento. Pues en este proceso, Michael, que era una persona que se dedicaba a patentes, conoció a Robert Kiyosaki y le dijo, mira, me interesa que conozcas a mi esposa, porque los dos tuvieron la misma educación y era lo que le estaban enseñando a sus hijos, que era, estudia mucho para conseguir buenas calificaciones, para conseguir un buen trabajo que tenga beneficios y prestaciones. Y cabalmente cuando el hijo le dice a Sharon, que fue lo que dijo Margarita, mira, no quiero estudiar, no me gusta. Dice, no, es que si no estudias, nuevamente la frase, si no estudias no vas a tener un buen trabajo y no vas a tener buenas prestaciones. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Y con el tema del estudio, también quiero contar dos anécdotas. Una personal, que me recuerdo que era cuando estaba en primaria, muy pequeño. Yo detestaba hacer tareas, quería estar jugando con los niños de la cuadra. Y yo así lloraba para no hacer las tareas. El tema era que mi papá un día me dijo, mira, si ya no quieres estudiar, está bien, no estudies. Ah, qué bueno, dijo así, mañana no me levanto temprano. Y me dijo, mañana te voy a levantar 1 hora antes, porque te voy a pasar dejando al parque central, porque están todos los niños que no han estudiado. Y te voy a dar la caja de zapatos. En la casa teníamos una caja de zapatos que era para lustrar. Y en esa caja tenía pues todos los implementos para lustrar los zapatos y llegar bien uniformados al colegio. Entonces me dijo, mira, te vas a ser lustrador. Y yo, no, papá, si yo no quiero ser lustrador. Si yo lo que no quiero es estudiar, así quiero, pues así como que, pues no sé, hacer otras cosas. Quiero salir a jugar, quiero ver tele, pero no estudiar. Pues los que no estudian son lustradores. Y yo comenzaba a llorar para no ser lustrador. Y te digo, mira, mejor hago mis deberes. Basta, bueno, ando a hacerlos. Y eso era de todas las semanas porque no me gustaba estudiar. Afortunadamente mi papá me logró persuadir, porque otras personas que son muy inteligentes también no les gusta el estudio y dejan de estudiar.
Otra persona que es ingeniero agrónomo y tiene maestrías, me contó que cuando era pequeño, la misma historia, lloraba para no ir a estudiar. Y su papá le decía, no tengas pena, voy a ir a hablar con el vecino que es Don Lencho, porque vivían en las afueras de la ciudad, y él se va a las 3 de la mañana a cortar leña en el bosque. Entonces te vas a levantar más temprano porque son como 2 horas de caminata, luego cortan la leña y luego la traen. Y dice, comenzaba a llorar para no ser leñador como el vecino. Y la idea fue que al final agarró el amor por aprender y es ingeniero agrónomo y tiene unas maestrías en su especialidad. El tema es que el estudio es importante, pero Robert tuvo 2 padres, un padre rico y un padre pobre. El padre rico es una persona que escasamente llegó a segundo primaria porque pues su familia no tenía el dinero para mandarlo a estudiar y tuvo que comenzar a trabajar desde pequeño para mantener a la familia. Pero le llama padre rico porque tenía un grado muy elevado de inteligencia financiera, y le llama padre pobre a su papá estudiado, muy inteligente. Más adelante vamos a ver que él era el director de todo Hawái en el área académica. Era, como voy a decir, el director de educación de todo el estado de Hawái, y motivaba mucho a Robert Kiyosaki a que fuera una persona así, que fuera un gerente o que tuviera una aspiración para que tuviera una maestría, tuviera una licenciatura, para él ser inteligente y trabajar en una corporación. Pero su padre rico le decía que siempre se educara, pero para contratar a las personas más inteligentes y él ser dueño de la corporación. Los dos requieren estudio. No es que, como voy a tener inteligencia financiera, no voy a estudiar, no. Yo pensé que al salir de la universidad ya se había como acabado mi deseo de aprender, o que ya no había nada más que aprender a menos que estudiara una maestría o un doctorado. Pero no estaba más equivocado, porque no he estudiado tanto que al momento de salir de la universidad. Porque estos temas me apasionan y me gustan tanto que fui aprendiendo y desarrollando mi inteligencia financiera. ¿Y eso cómo lo logramos? Estudiando. La única forma de crecer es aprender. Y recuérdense, la ley de los ingresos, que dice que mientras más valor demos, más ingresos vamos a tener. ¿Y cómo podemos dar más valor? Pues ser mejores personas, no que César, no que Margarita, ser mejores personas que la que yo fui ayer y la que fui la semana pasada. ¿Cómo? Aprendiendo, superándome, no compitiendo con otras personas, porque eso me puede decepcionar si me comparo con los mejores, o me puedo sentir altivo si me comparo con los peores. Realmente es una comparación con uno mismo. Y siempre está el pleito que tenía el hijo de Sharon, diciéndole que no quería estudiar porque él sabía y conocía casos como el de Michael Jordan, como el de Madonna, como el de Bill Gates y muchos otros que no terminaron la universidad y eran millonarios. Pero ella no sabía cómo rebatir esos argumentos, porque tenía la frase que le dijeron a ella y que ella misma le está diciendo a sus hijos: mi hijo, estudia mucho, sé un buen estudiante, ten buenas calificaciones para tener un buen empleo, y así en ese empleo tener prestaciones. De alguna manera mi papá me lo transmitió a mí también y me dijo: mira, cuando mi papá, en la época de mi papá, él era maestro, y con maestro obtuvo un muy buen puesto. O sea, mi abuelo, con ser maestro de educación media,
él ya tenía la opción a aplicar a puestos muy elevados porque ya era estudiado. Me dijo, en mi época con licenciatura uno ya puede tener buenos puestos. Tú tenés que estudiar maestrías. De lo contrario, no vas a optar para buenos puestos. Y eso me lo dijo. ¿Por qué? Porque tenemos una herencia sobre la educación errónea, por cierto. Porque la educación no ha cambiado en más de 100 años. Pero lo que tenemos que amar es el aprender. No educarnos en el sistema escolar tradicional, sino tenemos que educarnos en la nueva era, en la era de la información. Hay tantos videos en YouTube, tantos videos en TikTok, en todas las redes sociales, en los cuales nos podemos especializar en ventas, desarrollarnos en el área que querramos y ser más específicos. Por eso hay tanta gente con éxito sin haber estudiado en la universidad, y no hay mejor momento de hacerse multimillonario que en esta era. Esta era ha hecho más millonarios que en los últimos 100 años. Claro. Porque la educación está al alcance de la mano. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Tener el deseo. No, César, no sé si quieres aportar algo. No, claro, Renato. La verdad, queridos amigos, algo muy importante que resalta Renato, pues la verdad es que es derribar esas ideas que tenemos preconcebidas entre lo que es una propiedad, lo que es un activo. Eso es muy importante que tú lo puedas cambiar. Renato te lo ejemplificaba con algunas de las experiencias que él pudo ver con el barbero, con el que él pudo ver con el plomero, con lo que Margarita te compartía con la parte educativa que se daba, donde los modelos educativos han sido no preparados para un campo real. Yo que soy educador mucho tiempo, quiero compartirles una experiencia. Pues yo empecé a dar clases cuando creo que Margarita no había todavía nacido. Voy a hablar al inicio de los 90. O no ya había nacido, pues, pero o tal vez tú eras muy joven, Renato, en ese entonces. Digo, pues ya este año cumplo 55 años de edad. Y hace más de 3 décadas ya estaba en los salones de clase muchas veces. Pero voy a compartirles algo que si me escuchan sus hijos, muy probablemente les vayan a decir, mamá, ya viste, él lo que está diciendo tiene razón. Les cuento una experiencia. Recordará, Renato, usted Margarita, que teníamos estudiantes o compañeros de clase que regularmente llegaban tarde, que regularmente que cuando hacíamos un trabajo de investigación, cuando antes que no había computadoras, sino lo hacíamos con mecanografía, la carátula Renato Búrbano, Margarita Indiquedo, César Muralles, toda esa máquina. Pero de repente venía uno, el que venía tarde, mucha reunión, apúntenme. Entonces yo como docente, cuando miraba estaba el nombre de los 5 y el sexto o 4 y el quinto, con lápiz o lapicero agregado. Y bueno, entonces yo siempre le preguntaba al agregado, ¿y usted qué hizo? Pues mire, yo propuse el lugar donde nos reunimos, yo traje la refacción, yo generé esto, trabajamos con ellos, pero concretamente no hacía nada. O sea, concretamente el trabajo él no proponía ni la introducción, ni el marco teórico, ni la investigación, ni las conclusiones, él no hacía nada, a ojos simples. Pero esos muchachos de alguna característica de los años 90, inicio de los años 90, me tomé un pocas veces ver la tarea. Y 30 años después, esos que de alguna manera alguien los categorizó como los haraganes, ojo padres de familia, los que no hacen las cosas bien, los que regularmente andaban negociando que los apuntaran en los trabajos, los que, mira, agregame, porque está el otro lado. Antes de hablar de este, voy a hablar del bien portadito, el abanderadito, le decían, aquel que le decían a uno, ¿se sabe la jura de la bandera? Sí, bandera, no, ti, buena motivación, el niño que se lo sabía de pe a pa. El niño que seguía las instrucciones que la maestra le decía, ¿qué decía? Y se quedaba ahí. Van a parar, se venía a parar. Vaya a parar. El bien portado, el que hacía todo como el que sacaba 100. ¿Por qué? Porque cumplía con todo. Ese niño hoy en día es un buen ingeniero. Ese niño es un buen doctor. Ese niño es un buen abogado.
ese niño es un buen arquitecto, ese niño es muchas cosas bien, pero el otro, el que se apuntaba, ¿saben cuál es la diferencia? Que es el dueño del hospital donde trabaja el otro. Ese que lo apuntaba, donde trabaja el mecánico, el ingeniero mecánico, es el dueño del taller mecánico, el taller de torno, él. Entonces yo decía, ¿qué pasó? Lo que sucede es que a veces la vida nos enseña para un campo, como dice aquí Michelle, o Sharon Lecher, que establece para un mundo irreal, lo que usted decía. Es una estructura muy basada en un campo teórico, en un campo que no existe, un campo idealista. Pero cuando saliste al campo laboral, cuando usted salió, se topó con un mundo totalmente diferente. Entonces lo que quiero ejemplificar es que necesitamos hacer un cambio muy radical en la construcción. Por eso le dije a sus hijos, si hoy en día, como mencionó Renato, no quieren estudiar o algo, empújenlos a que lo hagan. Pero eso no es el requisito macro, eso solo es un medio para alcanzar. Hay que ir más lejos, no simplemente decirle, estudie para conseguir un buen trabajo, mala frase. Prepárese para trabajar para Renato, mala frase. Prepárese para trabajar en la empresa Margarita, mala frase. No, tenemos que abrir el campo de la creatividad, de la innovación, de la creación de nuevas estructuras y generar en estas personas un ambiente diferente de operación. Entonces el modelo educativo tiene que ser diferente. Y Robert Kiyosaki, esa es la invitación que nos hace, a tener un ambiente diferente. No es el tradicional como ese niño memorístico que se sabía las tablas de multiplicar de memoria. No, era más interesante preguntarle al niño que no se la sabía, como aquella anécdota que hace Albert Einstein cuando pone las tablas de multiplicar y pone 1 por 9, 9, 2 por 9, 18, y así las hace todas, y cuando llega a 9 por 10, no pone 90, sino pone 91. Todo se confundió. ¿Por qué se enojan conmigo? Dice. ¿Por qué no me felicitaron por las otras 9 que dije adecuadamente? Se fijaron en la que fallé, pero nadie de ustedes me dijo que lo hice bien anteriormente. Entonces muchas veces estamos más enfocados en hacer cosas muy cuadradas dentro de un esquema educativo que darnos la oportunidad de hacer la creatividad. Y por eso le dejo a usted el marco de referencia, porque usted conoce mucho esto. Cuéntanos un poco más. Sí, gracias César. Bueno, sí, la verdad que ya creo que Renato y usted ya contaron la introducción del libro. Esperamos que en los próximos episodios que nos sigan escuchando, porque vienen muchas más lecciones que pues ya se dieron la idea, ¿verdad? No más que decir, esperamos que nos puedan escuchar en los siguientes episodios. Solo darle la invitación, diría yo, que abran su mente a este contenido que les pueda aportar no solo a ustedes, sino que a otras generaciones. Y algo que a mí me parecía muy bien, Margarita, que algo que se siempre ha hecho. Yo recuerdo que cuando algunas veces vamos a algunas organizaciones, usted regularmente cuenta sus diferentes experiencias en su modelo educativo. ¿Se recuerda cuando usted cuenta algunas veces que dice, sí, que yo estudié en un colegio, luego estudié en otro, pero eso al final a usted le dio una cantidad de contextos de participación. Sí. Porque hay personas que tal vez entran a un colegio en primero primaria y se gradúan de ahí y salen en esa institución educativa. Y al final cuando llegan a la universidad, ¿y aquí qué pasó? Totalmente no se sabe ni, pero si son hombres, si solo es de hombres, o si es de mujeres, y solo es de mujeres, cuando salen al contexto laboral se encuentran con una situación bien difícil. ¿Qué situación se encuentran? Que están acostumbrados a un contexto general. Algo a usted le sucedió contrario, el estar en diferentes ambientes le dio un nivel de tolerancia y competencia. Sí, de hecho, ya que lo mencionó César, voy a contar ese pequeño detalle en mi historia educativa. No, la verdad que yo empecé a estudiar en un colegio pequeño cerca de mi casa, como mis papás obviamente prácticos, ¿verdad? Me van caminando a ese colegio. Luego, para no hacerse las largas, porque es algo largo en la historia, ¿verdad? Yo estuve en 6 colegios, y no porque fuera tan tremendita, sino que realmente los contextos fueron cambiando y fueron generando, pues, otros requerimientos, diría yo. Mis papás querían que estudiara idiomas, entonces me metieron a un colegio donde existían 3 idiomas. Después que yo en una de esas quise estudiar en un colegio donde las maestras de educación preprimaria pues salen muy bien preparadas, entonces de ahí me gradué, y no voy a mencionar el nombre para no hacer publicidad, pero no, claro.
sí les puedo decir de que todos esos cambios me ayudaron, ¿verdad? Porque me ayudaron a poderme adaptar a diferentes contextos, ¿cierto? Y precisamente lo que estamos hablando de la educación es que cada uno tenía su modelo de estudio y al final ninguno es bueno, ninguno es malo, simplemente es el sistema. Y lo que queremos darles a entender con esta primera introducción es que el sistema nos obliga a seguir estructuras que no es el secreto que te haga prosperar al 100%. Esa es la realidad. O sea, la vida a nosotros nos da pues pruebas, nos brinda oportunidades para poderle buscar, ahí sí que poder ser partícipe o protagonista de algo que pueda ser para beneficio de uno. Y realmente, Margarita, con ese contexto que usted vivía, yo creo que le dio un nivel de participación, voy a decir, un talento, ¿ah? ¿Así? Y una fortaleza en el participar en un ambiente laboral. Sí. Porque, por ejemplo, hoy en día, pongo un contraejemplo, digamos, los niños tienen una televisión cada quien en su habitación, un celular cada quien o una tablet, pero cuando nosotros éramos niños, en nuestras casas había una televisión y entonces aprendimos a ser tolerantes, a compartir, a negociar con nuestros hermanos qué canal íbamos a ver, qué estructuras tenía. Hoy no, hoy cada quien un mundo individualizado, que cada quien toma su estructura y ya no busca esa forma de relacionarse y generar un networking, si quiere verlo así. Hoy tenemos que forzar la red de negocios, que obligar a que exista. Sí. Pero Robert Kiyosaki en su libro nos enseña a tener un pensamiento más abierto. Como realmente dice esta introducción, existe una necesidad de cambio, un cambio radical. Y lo que tú decías, Renato, a mí me llamaba mucho la atención, fundamentalmente en poder ver que debemos de cambiar y derribar estas ideas, ¿verdad? Porque tú decías, ¿verdad? Este libro fue escrito en el año 2004, aproximadamente. Sí, no es un libro tan reciente. Que nació ayer, ¿no? Pero es un libro que uno puede sacarle enseñanzas todavía, porque mucho de lo que dice Robert Kiyosaki hoy en día pues es cuestionado, o sea, es cuestionado por muchas personas. Y la verdad que si uno lo hubiera aprendido, hubiera sido en lugar de leer El Presidente, por ejemplo, en el colegio. O el Cantar del mío Cid. Ajá, exacto, en lugar de leer todos estos libros que siempre nos los colocan porque así es el sistema, ¿verdad? Sí. Entonces sería distinto. Entonces sí hay que encontrarle todo lo que nosotros podamos brindarles a ustedes, los que nos escuchan, a darlo en su contexto de vida donde más se apegue a que les pueda apoyar. Y lo que quería decir, totalmente de acuerdo con usted, Margarita, tomar toda esa parte, porque Renato dijo dos componentes que quiero que resalte, si le pongan mucha atención. Él dijo derribar ideas, por ejemplo, tengo que tener ingresos elevados para ser millonario. Eso es un paradigma que hay que romper. Sí. Y el otro, pues, derribar, por ejemplo, que el adquirir una propiedad es un activo. Cuando la estoy comprando financieramente, a quien la estoy generando, pues, ese... Bueno, en ese contexto ahí sí contradigo un poquito lo que dice Renato, porque en ese contexto sí es, obviamente, el pobre le está dando todo su dinero al banco, ¿verdad? Pero si ya es mía propia y estoy remodelándola, ya se vuelve diferente, ¿verdad? Es una inversión, ¿verdad? Lo que pasa es que él habla de la casa donde yo voy a vivir. Sí. Pero si es una casa que para que sea un activo significa que la tengo que alquilar. Claro. Exacto. Sí. Esa es la diferencia. Entonces es como romper esos esquemas en el pensamiento convencional. A mí me gusta mucho eso porque realmente tú estableces un parámetro bien alto. No necesariamente, lo digo alto, no por tener ingresos altos, sino que con poco hacer mucho, ser muy eficiente en los recursos como tal. Entonces, queridos amigos, voten esas ideas. Y votar ideas es bien difícil porque uno tiene sus propias creencias. Yo tengo algunas creencias que me es bien difícil votarlas, que a veces cuando me las plantean yo digo no creo en eso, y luchar contra eso es bien difícil. Pero la verdad es que me parece bien, no sé si tú pudieras como dejarles a ellos con claridad, a nuestros amigos, que entiendan cómo poder manejar sus ingresos de una manera específica, Renato, para poder hacer que sus activos de una manera puedan ser mejor manejados y que de una manera no necesiten trabajar grandes cantidades de ingresos, porque alguien dirá, cuando tenga esto voy a hacer esto. Es lo que hemos dicho con otros autores, como que tú dijeras,
cuando baje de peso me voy a poner a dietas. Eso no va a pasar, no sucede. No sé qué opinas de esa parte. Pues realmente, César, también lo que quiere derribar el autor del libro es de que para invertir en bienes raíces necesitamos mucho dinero. Pues otro mito que tenemos, que es que yo no tengo tanto dinero. Y no es un tema de dinero. ¿Por qué? Hagamos una cosa, este es dinero, este es conocimiento. Si voy a invertir en bienes raíces y necesito mucho dinero, es que tengo poco conocimiento. Si tengo mucho conocimiento, entonces voy a invertir poco dinero. Mientras más conocimiento, menos dinero. Incluso uno puede llegar a invertir en bienes raíces sin dinero. Pero para eso se logra, para lograr eso se tiene que lograr despertar ese genio financiero que vamos dentro. Y hay una parte que también nos quiere decir Robert, es que nosotros tenemos que aprender a dejar de trabajar para otras compañías, porque al final trabajamos para todos, menos para nosotros mismos. Y de un ejemplo, trabajamos para una compañía. ¿Para quién? Pues donde nosotros somos asalariados y le prestamos, hacemos el intercambio de tiempo por dinero. Aparte también trabajamos para el gobierno. ¿Cómo? Pagando nuestros impuestos. Incluso ni los pagamos, el gobierno nos los quita. También trabajamos para los bancos. ¿Cómo? Pagando nuestra hipoteca o si no, pagando nuestra tarjeta de crédito. Si nos damos cuenta, nosotros trabajamos para todos, menos para nosotros mismos. Y él hace referencia al libro de George Clason, que es El hombre más rico de Babilonia, que él acuñó la frase, págate a ti primero. Que ¿cómo logramos dejar de trabajar para el resto? Pagándonos a nosotros primero. ¿Cómo? Agarrar como mínimo una décima parte de lo que recibimos. Muchas veces pensamos de que es que no es posible, si no me alcanza ni con lo que tengo. Pero milagrosamente, así como va a ser un favor de las diosas, como diría Arcad, el dinero nos va a alcanzar. Porque si queremos comprar un pantalón de 100 quetzales y en lugar de comprar uno de 100, compramos uno de 90, ¿es la misma calidad? Claro que sí. No estamos diciendo uno de 50. Si compráramos un pantalón de 900 o unos tenis de 900, no conseguimos uno de la misma calidad en 900. Claro, tenemos que buscar la forma de nosotros pagarnos a nosotros primero. Y otra idea es que nosotros tratemos de controlar nuestro propio destino. No es un juego a lo seguro, sino es jugar inteligentemente. ¿Ustedes no creen que hay más personas inteligentes que nosotros? Claro. Yo me recuerdo, pues César contando la historia de que quiénes eran los alumnos destacados. Yo salí triste de la universidad. ¿Por qué? Porque yo sabía que yo no sobresalía ni me acercaba a la gente con mejores notas. Eran demasiado pilas. Presentaban unos proyectos fenomenales. Yo decía, los mejores puestos, los salarios más altos son para estos cuates, los que ganaban los proyectos. Pero después me topé con este libro y dice, cuando yo lo leí, habían como 12 o 13 tipos de inteligencias. Ahorita ya hay más de 23. Pero una de las inteligencias es la inteligencia cognitiva, que es la capacidad de memorizar y aprender. Pero menciona Robert que para tener éxito financiero, que hay que tener elevado la inteligencia interpersonal, que es llevarse bien con otras personas, es saberse relacionar con otras personas. Y la otra inteligencia es inteligencia emocional, saber manejar bien las emociones. Con esas dos inteligencias que estén más elevados del resto, vamos a tener una posibilidad muy alta de tener éxito financiero. Pero me gustó este libro porque derribó la idea de que solo los buenos estudiantes van a tener lo mejor de la vida. Y no es así. Hay otros tipos de inteligencia
que no nos han enseñado en el colegio, menos en la universidad, que tenemos que desarrollar. Yo creo que es importante, Renato, que todo es un balance, ¿verdad? Claro. Para que quede claro como idea de lo que queremos decir del libro. Obviamente, si ustedes tienen hijos que están estudiando, no vayan a dejar a sus hijos así como, ay, No, miren qué ya hacen, no. ¿verdad? No, Que no sean ilustradores ni que sean leñadores. Ajá. Sí, sí. Solo tener ese balance de que tampoco se aferren a la idea de que tiene que ser, que estar en el cuadro de honor, y no está bien, o sea, él está haciendo su esfuerzo por aprender. Lo importante acá es aprender para la vida, no es ser el que se sabe de memoria las tablas de multiplicar, Claro. ni todos los conceptos de ciencias naturales o toda la geografía, no, se trata de cómo voy a utilizar todas esas herramientas para la vida, de eso se trata. Y algo bien importante, Margarita, las herramientas para la vida. Por ejemplo, yo he enseñado por más de 30 años matemáticas en las universidades y colegios. Y cuando he tenido un problema personal, nunca he utilizado una ecuación creada a través de un modelo para resolver una situación. Nunca, No. nunca. Ahora, sí he aprendido a utilizar algo que se llama el sentido común, ¿no? Eso sí, la percepción de la estructura abstracta, poder ver lo que no se ve a simple vista. Por eso hace unos días, cuando empecé a leer y a revisar las notas de este libro, me preguntaba yo, ¿por qué los ricos contratan asesores? ¿No? Entonces, ¿sería que los asesores son más ricos que los propios ricos? No, contratan gente muy inteligente para no ellos contratan un montón de asesores y les dicen, mira, ¿qué tengo que hacer para esto? Y le da tantas ideas que las pone en práctica. O sea, normalmente trabajan con asesores, pero esos asesores no son ricos, son simplemente personas que trabajan. Yo dije, pues sí, hay que rodearse de asesores, dije, ¿verdad? Para volverse uno cada día, ¿verdad? Con gente que tiene ese nivel. Porque, digamos, muchos de los hombres más ricos que existen hoy en este mundo, les aseguro que ellos por sí solos no son ricos. Son ricos porque se rodearon de gente muy capaz, son ricos porque contrataron a otras personas para desarrollar sus ideas, contrataron a otras personas para que los asesoren, contrataron a otras personas para que llevaran a cabo las ideas. Por eso Steve Jobs decía una frase muy célebre: trabaja en tus sueños, porque si no alguien te contratará para trabajar por los de él. Entonces, hay que trabajar uno fuertemente, y Robert Kiyosaki por eso dice en esta introducción, queridos amigos, existe una necesidad, esa necesidad de cambiar el paradigma del pensamiento convencional. ¿Qué opinas tú de esto, Renato? Pues cabalmente es esa. Así, hay que trabajar por sus sueños, porque si no vamos a trabajar para los sueños de alguien más, Claro. como lo mencionaste. Realmente creo que hay que hacer un hincapié, aunque parezca como repetitivo, no es ser el más inteligente, sino tener la habilidad de poder trabajar con los más inteligentes o poder contratar a los más inteligentes. Y pues dice que su padre, que era muy académico con maestrías y posgrados, porque cada vez que necesitaba un aumento regresaba a la universidad. Cuando ese dinero ya no le alcanzaba, regresaba a la universidad a seguirse capacitando. Y esa persona, que era muy inteligente, alentaba a Robert para que se convirtiera en un buen gerente o en un buen trabajador. En cambio, la otra persona, padre rico, que no tenía mucho estudio, pero tenía mucha inteligencia financiera, lo alentaba para que fuera dueño de una corporación. Uno para que trabajara en la corporación, el otro para que fuera dueño de la corporación. En otras palabras, lo que dice César, que a veces es mejor el esfuerzo, el 1% de 100 personas, que el esfuerzo de que el 100% de mi propio esfuerzo. Realmente, en este libro es como derribar la creencia que todo depende de nosotros. En la vida real tenemos que ser colaborativos. En la universidad nos regañan si pedimos ayuda al vecino o al de enfrente. En el colegio nos anulaban el examen si le pedíamos apoyo al de atrás. Pero en la vida real todo es colaborativo. Yo me tengo que reunir de los mejores. Para hacer unos trabajos me asesoro con César, con otros me asesoro con Margarita. ¿Por qué? Porque son mejores que yo.
No tengo que ser yo el mejor en todo para poderlo hacer yo, sino simplemente rodearme y contratar a las mejores personas para hacer los trabajos. Y es algo fundamental el hecho de nosotros vivir nuestra propia historia. Quiero contarles esta anécdota. Estaba dando un curso de finanzas cuando una persona del público se para y dice: mira, yo compré el libro de Robert Kiyosaki porque yo estaba hablando de Padre Rico, Padre Pobre. Dice que él es arquitecto y que trabajaba como dibujante en una firma y que él admiraba mucho al dueño de la empresa, que era muy pilas, muy capaz, generaba mucho dinero, y dijo así como que a la gran, así, me gustaría ser como él. ¿Y qué pasó? Él vino, se fue a comprar el libro de Padre Rico, Padre Pobre, y le dijo así como: mire jefe, me compré el libro, lo voy a comenzar a leer. Y le dijo: ese libro no sirve. Aquí en Guatemala no se aplican esos conocimientos ni esos conceptos. ¿Qué hizo? Derribó toda ilusión que tenía esta persona de adquirir nuevos conocimientos. ¿Qué hizo? Guardó el libro. ¿Qué pasó cuando yo lo leí? Nadie me dijo que no era cierto. Nadie. ¿Qué pasó? Yo busqué esas posibilidades y lo convertí real en mi realidad. Cuando terminamos de dar el curso, la persona comenzó a leer el libro. Yo no estuviera aquí si alguien me hubiera dicho que eso no era posible. Yo no estuviera aquí si yo no hubiera leído el libro. Pero afortunadamente nadie de mi círculo tenía conocimiento. Entonces a nadie le pedí consejo. No tenía conocimiento financiero. Así que no le pedí consejo a nadie. Y yo creí en el libro y me motivó lo suficiente para seguir leyendo otros libros de Robert. Y una parte importante es que tenemos que aprender a creer en nosotros mismos, porque a veces es difícil cuando hay gente más capaz que nosotros, pero en la vida real no funciona así, sino de la capacidad que tenemos nosotros de aprender. Otro mito que quiere derribar es que los problemas de dinero se resuelven con más dinero, y no es así. Los problemas de dinero se resuelven con educación financiera. Claro. Y lo dice diciendo que la inteligencia financiera es un proceso mental a través del cual resolvemos nuestros problemas financieros. Simplemente es con educación financiera. Hay gente: vos que estoy endeudado, mira, préstame plata para pagarlo, yo te pago. Yo, así, me duele el corazón, pero no se lo doy, porque pedir un préstamo para pagar otro préstamo es como estar en un pozo y excavar más hondo para salir del pozo, y no funciona así. Claro. Pues algo que bien importante, Arnaldo, con lo que decías con las creencias y con esto, pues quiero dejar la palabra a Navidad que despida nuestro programa el día de hoy. Quiero contarles una anécdota. En el área del conocimiento había un muchacho que regularmente llegaba tarde al salón de clase. Un día llegó tarde, como era su costumbre, a la clase del profesor de matemáticas. Y entonces vino él, y cuando él llegó, el profesor le dijo: como de costumbre usted tarde. Y le dio el examen, ¿verdad? Y él empezó a trabajar y empezó a resolver. De repente vio que en la pizarra había un problema propuesto. Él en su mente creyó y pensó que ese problema que estaba propuesto ahí era parte del test, porque decía: intenta resolverlo. Bueno, y tiene tanto tiempo. Vino él y se tomó, todo el mundo se levantó, salieron, él siguió trabajando, terminó su examen, se lo entregó, y a la par, en unas hojas adicionales, entregó lo que estaba en la pizarra. Todos se fueron. Pasó una semana, pasó una segunda semana, y el catedrático devolvió las notas a todos, menos a él. Entonces él se asustó y dijo: ¿qué pasó conmigo? Pues, ¿verdad?
Y entonces lo abordó al catedrático, mire, ya vi que le veo resultados a todos y a mí no, bueno, dame un tiempo, le dijo, necesito platicar contigo. Más psicosis le generó el eso a él. Bueno, pasados los días, él lo mandó a llamar y le dijo, mira, necesito que me acompañes a la rectoría. Y fueron juntos. Y en el camino le dijo, bueno, ¿qué pasó? Hice algo malo, ¿qué? Y nos damos de la rectoría. Su examen más o menos estaba con una buena ponderación, pero él le dice, el rector lo sienta a la par de él como, mira, le dijo, sí, yo planteé un problema en la pizarra y tú fuiste capaz de resolverlo. Y ese problema tenía más de 100 años de no ser resuelto, ¿verdad? ¿Qué te impulsó a poderlo hacer? Pues la verdad, dijo él, no sé, yo pensé que era un problema más, dijo, y como nadie me dijo que no se podía, ¿verdad? Yo lo resolví. Entonces ahí se rompe cabalmente la teoría que tú dices. Si él hubiera escuchado cuando entró al salón de clase, como todos los demás, el contexto que el profesor les dijo, que ese problema que él había planteado tenía más de 100 años y no se podía resolver, él hubiera caído en esa misma cápsula de no se puede. Pero como él no escuchó eso porque siempre llega tarde, entonces para él era un reto más, un problema más que enfrentar. Lo enfrentó y lo resolvió en un determinado tiempo. Ese es como un aprendizaje de lo que tú decías, ¿va? Yo quiero compartirte esto, querido amigo, acá en Haz que Suceda, enciende la mente. Tu mente se puede encender con esa estructura que está ahí. Si pensamos que no se puede, no se puede. Si ya nos dicen no se puede, no se puede. Pero si nos dicen que no tenemos ese paradigma, como tú dices, me gustó tu frase, te la voy a comprar, de derribar la idea de, me gustó esa parte. Y pues Margarita, me gusta mucho también la parte en la cual usted dice de que realmente tenemos que enfrentar un nuevo mundo más real. Con esas dos cosas me quedo el día de hoy. No sé si quieren ustedes despedir nuestro programa, porque nuestros amigos deben estar ansiosos de ver nuestros siguientes capítulos, ¿verdad? No, decirles de que si no han leído el libro, lo adquieran, Padre Rico, Padre Pobre, y así pueden ir de la mano con lo que nosotros vayamos comunicando cada lunes. ¿Verdad? Pues bueno. Pues para terminar, quiero decir una frase de Robert Kiyosaki que dice que la diferencia entre el rico y el pobre es la forma que utilizan su tiempo. Ok. Yo quiero despedir este programa, que mis queridos amigos en Haz que Suceda, enciende la mente, diciéndote que no pierdas el canal con nosotros. Esta es solo la introducción al bestseller Padre Rico, Padre Pobre, y ya te imaginas todo lo que hay adentro. No es un libro concluyente con un proyecto específico para que tú puedas generar un cambio. Es más que todo una estructura motivacional, inspiradora, que te llevará a hacer cambios desde adentro. Robert Kiyosaki es nuestro nuevo invitado y esto es solo la introducción. Pues qué gusto haber compartido con ustedes este tiempo. Renato, Margarita, me encanta estar con ustedes compartiendo este foro, y que pues realmente, queridos amigos, en Haz que Suceda, nos vemos siempre. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.